Hoy vamos a continuar con la ayuda del Señor con lo que iniciamos la clase pasada. Hoy vamos a concluir este tema de preparar el camino para regresar a tener comunión con Dios. En la clase anterior estuvimos explorando la posibilidad de que tal vez es posible que en medio de nosotros haya personas que se hayan alejado del conocimiento bíblico acerca de Dios y no nos hayamos dado cuenta. Podría gente acá no estar percatada del peligro en el cual nos encontramos al estar lejos de Dios y pensar que la forma en que estamos viviendo nuestro cristianismo es el correcto. Estudiamos la semana pasada sobre esa necesidad que tenemos de volver a Dios. Como lo explica John Snyder, el autor del material, tenemos que aprender a repensar bíblicamente a Dios. Y la semana pasada, a manera de repaso, quiero que recordemos que hablamos en primer lugar sobre esa necesidad que tenemos de hacer un diagnóstico espiritual de nuestra vida. Hablamos sobre el hecho de que hacer un mal diagnóstico médico, por ejemplo, nos puede costar la vida. Y entendimos que hacer un mal diagnóstico espiritual nos puede costar el alma. Es necesario entender cuáles son los tratamientos que necesitamos, porque si usamos el tratamiento equivocado, no vamos a resolver el problema de raíz. Ya habíamos hablado que el problema de raíz, según lo que estamos en el Salmo 50, es que nosotros los creyentes a veces hemos abrazado una versión light, una versión baja en teología de quién es Dios. Tenemos una visión, una vista baja de quién realmente es Jehová, y ese es el problema que tenemos. También invertimos tiempo a la semana pasada hablando sobre esa necesidad que existe de hacer conexiones entre las verdades que creemos. Lo que pensamos acerca de algo afecta lo que pensamos y creemos acerca de otras cosas. Y entendimos que lo que creemos acerca de Dios afecta la forma en que nosotros pensamos acerca de nosotros mismos, y lo que pensamos acerca de nosotros mismos afecta la forma en que vemos y entendemos el pecado, y la forma en que vemos el pecado afecta la manera en la cual entendemos la salvación. Y entonces tener un concepto pequeño de Dios hace que tengamos un concepto inflado de nosotros mismos, y entonces tenemos un concepto distorsionado del pecado, y por ende tenemos una idea incorrecta acerca de la salvación. Y estudiamos varios pasajes. Y en primera de Juan capítulo 1 versículo 5 leímos que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en él. Y estudiamos que Dios es perfecta luz, que no hay oscuridad en él. Quiere decir que Dios no tiene ningún tipo de depravación moral. Dios es moralmente perfecto. Sin embargo, nosotros, a la luz de la Biblia, en Efesios capítulo 4 versículo 17 y el 19, lo voy a leer, no lo tienen que buscar. Dice: yo requiero en el Señor, hablando el apóstol Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y entendimos que una persona sin Cristo anda en oscuridad. Una persona sin Cristo tiene una mente vana. Una persona sin Cristo tiene un corazón duro, un corazón arrogante. Una persona sin Cristo es ignorante. También leímos en Juan capítulo 3 versículo 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El pecado ha atrapado a los incrédulos en una vida de oscuridad. Y al estar en oscuras, una persona incrédula no puede ver claramente a Dios. Y como dice el versículo 19, prefiere quedarse en la oscuridad porque no quiere dar la cara al Señor ante su pecado. Y el pecado lo ha esclavizado, y la persona se siente a gusto en esa oscuridad. Una persona sin Cristo ama la perversión. No se siente incómoda. Le incomoda la luz del Señor. Pero también leímos en Efesios capítulo 5 versículo 8 que en otro tiempo erais tinieblas, que ahora sois luz en el Señor. Por ende, andad como hijos de luz. Entonces entendimos que la salvación tiene que ver con lo que ya no somos y con lo que ahora somos.
Los creyentes no somos tiniebla, los creyentes no tenemos una mente vana, andamos en una vida no separada de Dios, sino una vida cercana al Señor. A diferencia de una persona incrédula, un verdadero creyente anda en luz, un verdadero creyente es hijo de Dios, vive de una manera buena, justa, verdadera. Se asegura de hacer lo que a Dios le gusta hacer. Y entonces tratamos de entender que lo que creemos acerca de Dios, en últimas cuentas, afecta lo que creemos acerca de la salvación. Y concluimos nuestra clase hablando sobre el versículo en Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice Santiago. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y concluimos la clase hablando sobre esa responsabilidad que tenemos de acercarnos a Dios. Acercaos a Dios, dice el versículo 8. Acérquense. Es un mandamiento de toda persona acercarse al Señor. Y dice, y Él se acercará a vosotros. También hay una promesa. Dios ha limpiado el camino. Dios ha hecho todo lo necesario para que podamos escuchar su voz y responder a su llamado. Él está dispuesto a tener comunión con nosotros. Sin embargo, había un requisito, y ese requisito es el arrepentimiento. Dice el versículo que hay que limpiar sus manos, pecadores. Y Santiago le habla directamente a esas personas que no han querido renunciar a sus pecados, que no han querido pedir perdón por sus ofensas, que no han querido depositar su fe en Jesucristo. Y les dice, pecadores, limpien sus manos, porque por medio de la sangre de Cristo tenemos limpieza de nuestra maldad. Pero también dice el versículo que los de doble ánimo tienen que purificar sus corazones. Y entonces Santiago se enfoca en los hipócritas, que aparentan ser cristianos por fuera, pero que por dentro son incrédulos también. Tienen un doble ánimo, tienen un doble cerebro, tienen una doble moral. Como decimos popularmente, tienen un pie en la iglesia y tienen otro pie en el mundo. Y entonces aparentan ser creyentes, pero por dentro siguen siendo incrédulos. Entonces la semana pasada vimos todo esto. Y si Dios lo permite, hoy terminaremos con este tema y veremos otras dos cosas o otras dos verdades que tenemos que tener en nuestra mente a la hora de preparar ese camino para volver al conocimiento bíblico de Dios. La primera de ellas es la siguiente. Tenemos que aprender a ver el peligro de conocer a Dios sin conocerlo verdaderamente. Hay un peligro de pensar que creemos que conocemos a Dios, pero realmente no lo conocemos del todo. Ahora, no sé ustedes, yo nunca he logrado ir a Europa, es uno de mis proyectos de vida, pero en Inglaterra me dicen, dice el pastor John Snyder en una de sus ilustraciones, que cuando usted va a la estación del tren y usted está esperando que el tren venga en la plataforma, hay una voz en un parlante diciendo, mind the gap. Tenga en cuenta la brecha, dice el parlante. Y hay una escrito en el piso, tenga cuidado con la brecha. ¿Por qué? Porque entre la plataforma y el tren hay una zanja. Y entonces los pasajeros constantemente tienen que estar recordándose de que a la hora de salir del tren o a la hora de entrar al tren tienen que tener cuidado con ese primer paso que dan. Porque si dan un paso en falso se caen y se mueren. Es muy peligroso. Siempre hay una brecha entre la plataforma y el tren. Ahora, espiritualmente, dice el pastor Snyder, que nosotros tenemos que tener en mente que existe una brecha, una distancia entre el cristianismo que sabemos que tenemos que vivir y el cristianismo que realmente estamos viviendo. Lo que la Biblia describe acerca de cómo vivir la fe cristiana está en un lugar, pero nuestra capacidad de poder ejecutar esa expectativa de la fe cristiana está en otro. Y la idea de la santidad es hacer esa brecha lo más corto posible. Sin embargo, hay una brecha. Hay una brecha y siempre va a existir esa brecha. Puede haber en medio de nosotros tal vez personas que leen la Biblia y cuando leen la Biblia se dan cuenta que sus vidas no reflejan lo que verdaderamente es un creyente del Nuevo Testamento. Y existe esta dificultad de reconocer o esta posibilidad de reconocer la existencia de Dios sin verdaderamente conocer a Dios. Eso es un gran peligro. Es una verdad tal vez que es difícil de aceptar, especialmente para aquellos de nosotros que procuramos estar activos en la iglesia, que somos fieles a los cultos, que llegamos los miércoles de oración, que salimos a evangelizar, pero tal vez estamos haciendo todo eso sin conocer verdaderamente a Dios. Eso es muy preocupante. Creo que tengo en la pantalla lo que dijo James Hervey,
Si no lo tengo, no importa. Él es un escritor inglés del siglo XVIII, perdón, y él dijo que el inicio de nuestra cura es ser sensible a nuestro trastorno. Entonces vamos a examinar 4 marcas o 4 características de lo que es una persona que cree que conoce a Dios, pero no la conoce verdaderamente. La primera de ellas es una vida de rebeldía. Quiero que vayamos por favor a Jueces. Vayamos al capítulo 2 de Jueces, por favor, el libro de los Jueces, capítulo 2. Vamos a leer un par de versículos. El versículo 10 primero. Jueces capítulo 2, versículo 10, y dice: toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ahora, en el capítulo 17, versículo 6 dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y ahora, estos 2 pasajes en Jueces están relacionados, porque podríamos decir que lo que pasa en el capítulo 2 repercute en lo que está pasando en el capítulo 17. Y ustedes saben muy bien la historia, que Moisés no pudo llevar al pueblo a la tierra prometida, fue Josué. Josué conquistó gran parte de la tierra, Josué murió y ahora Israel no tenía líder. Y durante toda la historia de los jueces vemos como líderes, como los jueces se levantan y guían al pueblo en el camino correcto, pero el pueblo, después de que los líderes, los jueces mueren, vuelven a caer en el mismo error. Por un tiempo se portaron bien, pero cuando se muere el líder se empiezan a portar mal. Y esa rebeldía es una característica de aquellos que no conocen a Dios. Una persona rebelde, en primer lugar, no conoce a Dios. Versículo 10 del capítulo 2 dice: se levantó después de ellos una generación que no conocía a Jehová. No conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esta primera generación que había entrado a poseer la tierra prometida con Josué ya no estaba. Y ahora había una nueva generación, unos descendientes, hermanos, amigos, que no tenían la más mínima idea de quién era Jehová. Ni siquiera sabían qué es lo que Jehová había hecho a la hora de sacarlos de Egipto. ¿Cómo es posible? Sin embargo, nosotros en el siglo XXI vivimos una generación similar. Tenemos una gran trayectoria religiosa. Pero en el siglo XXI hay personas que no tienen la menor idea de quién es Dios. Y viven en rebeldía debido a esa falta de conocimiento. Pero también esa rebeldía de una persona que no conoce a Dios se manifiesta en que no se sujeta a Dios. Si leemos otra vez el capítulo 17, versículo 6, dice que en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La falta de conocimiento de esta generación de Israel los llevó a establecer sus propias reglas de vida, sus propias leyes morales, sus propios estatutos, su propia filosofía. Y en lugar de sujetarse a Dios, se sujetaron a ellos mismos. Vivimos en una generación que se manda sola. Hay personas que no quieren escuchar que otra persona les diga qué tienen que hacer ni cómo tienen que hacerlo. Las personas se creen que son los arquitectos de su propio futuro. No quieren que nadie se meta en sus vidas. No tienen por qué meterse en sus vidas. Piensan que cada quien puede hacer lo que quiera. Una persona que piensa así es una persona que no conoce a Dios. Pero el punto está muy claro. Una persona que no conoce a Dios lo va a demostrar. No con una vida tal vez de irreligiosidad, si fuera que existiera esa palabra. No una vida de desenfreno, sino una vida donde la persona se manda sola. Una vida donde Dios no es autoridad, sino que el yo es la autoridad. Ahora, mis hermanos, también otra característica de una persona que no conoce a Jehová, que es una persona que está lejos de Dios y no se ha dado cuenta, es una vida de ignorancia. Para eso quiero que vayamos a Jeremías capítulo 4, por favor. Capítulo 4, versículo 22. Dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron.
Qué amonestación más difícil. Jehová, por medio de Jeremías, está exhortando al pueblo de Israel y les está diciendo que son ignorantes, que son gente necia, que son gente torpe, que es gente que no es inteligente. Así es como Dios describe a aquellos que no le conocen. Ciertamente nosotros no entendemos completamente a Dios. Sin embargo, es triste saber que en medio de nosotros puede haber personas que dicen que la Biblia es muy difícil de entender, que dicen que el cristianismo es muy difícil de vivir, que están desinteresados por la oración, que están desinteresados por el evangelismo, que no tienen interés por la comunión entre los hermanos. Sin embargo, son el tipo de personas que son sabios a la hora de pecar. No saben cómo portarse bien, pero son altamente sabios y efectivos para portarse mal. Incluso pueden usar la Biblia para justificar sus malas acciones, para justificar sus malas decisiones, para justificar sus malas actitudes. Mis hermanos, una vida que no conoce al Señor no solamente es ignorante, también es una vida que tiene deseos sin Dios. Que tiene una vida con deseos, pero Dios no es parte de esos deseos. Ahora en Jeremías capítulo 9, versículo 13, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Una vida que persigue sus propios deseos en lugar de la palabra de Dios. Alguien que quiera hacer lo que anhela esa persona y no lo que Dios anhela, es una característica de una persona que no conoce a Dios. El pueblo de Israel dejó la ley de Dios. Dios les dio la ley y ellos la dejaron, dice el versículo 13. Prefirieron hacer lo que en su corazón había. Se fueron en dirección de la idolatría, de las cosas superficiales, en dirección de las cosas temporales, en las cosas falsas, tal como sus padres se lo enseñaron. Los deseos de nuestro corazón no siempre son irreligiosos, como dije ahora. La gente que no conoce a Dios muchas veces es más religiosa que nosotros los creyentes. Sin embargo, se enfoca en adorar un Dios falso en lugar de adorar al Dios verdadero. Y eso fue lo que estudiamos la semana pasada en el Salmo 50. Los judíos seguían haciendo sacrificios, seguían orando, seguían recitando la Biblia, pero tenían un gran error porque ellos pensaban que Dios era como ellos. Y el Señor tuvo que corregirlos y sacarlos de ese error. El punto es que si nuestros deseos son incompatibles con lo que Dios ha revelado en su palabra y no hay deseo en nosotros de cambiar nuestros deseos, no hay deseos de ajustar nuestra vida a la vida que Dios demanda que tengamos, realmente es evidencia de que no conocemos a Dios. Richard Owen Roberts, que fue un pastor que mencionamos la semana pasada, él dice que Dios no se acomoda a sí mismo a nuestro estilo de vida, sino que demanda que nosotros conformemos nuestros caminos a los suyos. Y está en lo correcto. Pero también, en cuarto lugar, una vida de una persona que no conoce a Dios es una vida no solamente sin deseo sin Dios, pero es una vida llena de satisfacción sin Dios. Vayamos a Jeremías, por favor, capítulo 2. Y vamos a leer varios versículos del capítulo 2. Jeremías 2, versículo 4 dice: oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni habitó hombre? Versículo 7: y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Qué difícil ese pasaje. Esta acusación, Dios reclama que Él nunca hizo nada malo, como para que Israel se comportara de esa manera, para que Israel se alejara de su Señor.
a pesar de que Él los guió por lugares buenos, a pesar que nunca los llevó hacia el peligro. El pueblo de Israel en el versículo 5 dice otra vez: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad? Prefirieron buscar las cosas vanas de este mundo. Les recuerda que Dios nunca los abandonó, que siempre estuvo con ellos. Recuerdan, era una columna de fuego durante la noche, una columna de humo durante el día. En el versículo 8 le reclama a los sacerdotes, dice el versículo 8, los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Y los líderes espirituales, en lugar de cuidar el rebaño del Señor, más bien lo descuidaron. En lugar de guiarlo, en lugar de protegerlo, no querían obedecer a Jehová. Dios les reclama por su falsa devoción. En el versículo 11, por favor, dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Le pregunta Jehová a su pueblo Israel: ¿acaso otras naciones paganas han abandonado sus dioses paganas, pero ustedes sí? Qué triste saber que muchas veces en nuestro corazón hay anhelos profundos que no son Dios. Entonces les pregunto: ¿considera usted algo que usted necesita en su vida más importante que Dios? A veces pensamos que tal vez una posición laboral, una casa, tener hijos exitosos que reconozcan nuestras habilidades, tal vez tener una pareja, tal vez tener tranquilidad en la familia, tal vez el entretenimiento, tal vez encontrar un sentimiento de propósito en esta vida, muchas veces nos dan más satisfacción que Dios. Una persona que encuentra su máxima satisfacción en otra cosa que no es Jehová, no conoce a Jehová. Ahora, mis hermanos, la segunda verdad que tenemos que tener en mente a la hora de preparar el camino para volver a Jehová es que tenemos que aprender a identificar correctamente el pecado. A lo largo de la historia, muchos, especialmente en los últimos siglos, muchos teólogos, muchos pastores han escrito volúmenes con respecto a identificar correctamente el pecado, y podríamos categorizar los pecados, aunque tal vez no es una categorización bíblica, en pecados que podríamos llamar pecados fruto y pecados raíz. Sabemos que todo pecado es serio, sabemos que todo pecado es en contra de Dios, sabemos que todo pecado ofende a Dios, sabemos que todo pecado es un crimen en contra de Jehová. Sin embargo, hay pecados que son raíz y hay pecados que son fruto, porque unos son expresiones de los otros. El pecado fruto siempre es visible, pero el pecado raíz está oculto en nuestro corazón. Y John Snyder explica que por lo menos hay 3 tipos de pecados raíz, y el resto de la clase vamos a estudiar esos 3 tipos de pecados. Hermanos, amigos, tenemos que arrepentirnos de ambos tipos de pecado, pero tenemos que aprender a identificarlos correctamente. Ahora, el primero de ellos podríamos decir que es la incredulidad. El primer pecado raíz es la incredulidad. La incredulidad nos dice que podemos dudar de las cosas que Dios ha dicho acerca de sí mismo, de las cosas que Él ha dicho acerca de nosotros y de las obligaciones que tenemos para con Él. Cuestiona si el pecado realmente es venenoso, si vivir en santidad verdaderamente produce felicidad. Eso es lo que hace la incredulidad. Nos hace pensar que nuestros pensamientos son más confiables que los pensamientos de Dios. Eso es lo que hace la incredulidad. Ahora, un ejemplo de incredulidad la podremos encontrar en la vida de Moisés, el gran héroe de la fe. Recuerde muy bien que Moisés no entró a la tierra prometida por haber cometido un pecado tan serio como este. Una de las tantas veces que el pueblo llevó a Moisés al colapso, tenían sed, estaban ahí en medio del desierto, y en Números capítulo 20, pueden buscarlo por favor, leemos la interacción que tiene Moisés con la roca de la cual brota agua. Números capítulo 20, versículo 8. Entonces el pueblo llega donde Moisés a quejarse, como siempre. Moisés está irritado, está posiblemente molesto, cansado. Se siente que el pueblo es malagradecido con él.
que no han valorado el esfuerzo que él ha hecho a sus 80 años todavía. En el capítulo 20, versículo 8 dice: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y ablata la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les saciará aguas de la peña, y darás a beber a la congregación, y a sus bestias. Versículo 9 dice: entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Pero versículo 12 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ahora, ¿cuáles fueron los frutos de Moisés? Claramente le faltó dulzura, le faltó tacto a la hora de comunicarse con el pueblo, fue impulsivo, actuó con enojo. El pueblo de Israel había colmado su paciencia, por supuesto. En el Salmo 106, no lo tengo en pantalla, pero en el Salmo 106 se describe, hace como un comentario de este evento, el versículo 32 y 33, Salmo 106, 32 y 33, dice: también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, dice el versículo 32, porque hicieron revelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. Y en este evento podemos ver que Moisés se enojó. Dice el versículo 10 del capítulo 20 de Números: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Estaba enojado Moisés, estaba molesto. La traducción en hebreo dice que él vociferó con enojo. Pero también Moisés actuó en desobediencia. No solamente se enojó, pero también fue desobediente. El versículo 11 dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara 2 veces. Dice que en su espíritu se rebeló. El Salmo 106 dice que Moisés se rebeló, actuó con desobediencia, y a pesar de que le hizo caso a Dios originalmente, porque agarró la vara como Dios le había dicho, en lugar de hablarle a la peña que diera agua, le pegó 2 veces, no una, le pegó 2 veces, para expresar su enojo y su ira, que fuera evidente ante la congregación que él estaba enojado y molesto con ellos. ¿Por qué? Porque en el fondo de ese corazón había incredulidad. Qué impresionante. En el fondo de su corazón, Moisés tenía ciertas dudas de lo que Dios le había dicho. La última vez yo le pegué, ahora le tengo que hablar. No, voy a pegarle 2 veces. Expresó un poco de incredulidad, porque todavía en él había un poquito de raíz de incredulidad. Moisés, el héroe de la fe, todavía tuvo que lidiar con su incredulidad. Este gran hombre tuvo que lidiar con incredulidad. Y su ataque de enojo, su ataque de ira, su rebelión contra el mandato de Jehová, todo nació de que todavía había un poquito de incredulidad en su corazón. Ahora hablemos de otro pecado. Hablemos ahora del orgullo, por favor. Y vayan dirigiéndose por favor al primer libro de Samuel, primero de Samuel. Vamos a leer ahí a partir del capítulo 13. Pero el orgullo, según John Snyder, nos dice que somos los seres más importantes de este universo. Nos hace pensar que nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros amigos e incluso Dios mismo existen para nosotros. Eso es lo que hace sentir el orgullo. Nuestros deseos nos han de recibir la prioridad más alta por encima de cualquier otra cosa. Lo que yo quiero y lo que yo anhelo, mis preferencias son más importantes que las suyas. Eso es lo que dice el orgullo. Y un ejemplo de un hombre orgulloso lo encontramos en el rey Saúl. El rey Saúl fue escogido por Dios para ser el primer rey de Israel. Y desde el inicio, Saúl mostró promesa. Saúl mostró una actitud correcta. Tenía una opinión adecuada acerca de sí mismo. Y leemos en el capítulo 9, primero de Samuel, versículo 21, Saúl respondió y dijo: no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Y
Saúl se siente abrumado al ser escogido como el primer rey de Israel. Se siente pequeño, está consciente de su insuficiencia. Pero tristemente esa humildad no le duró mucho a Saúl. Sabemos que a la vuelta de un tiempo su humildad se convirtió en orgullo y se manifestó en varias maneras. Quiero que por favor vayamos al capítulo 13 de Primero de Samuel. Por favor, capítulo 13 de Primero de Samuel. Ese orgullo de Saúl, ese orgullo de Saúl se manifestó cuando Saúl empezó a asumir roles que no le correspondían. Recuerdan la historia en el capítulo 13, Saúl salió con su ejército a atacar a los filisteos. Y en medio de la pelea, Israel empieza a perder y entonces tienen que retroceder. Algunos se fueron corriendo, escaparon de la batalla y otros se fueron a esconder. Y el plan era esperar que Samuel, el profeta, llegara a los 7 días. Y Saúl estaba esperando. Y al 7º día, Saúl se desesperó porque Samuel no llegaba. Y él entendía que ocupaban un líder para que la batalla fuera exitosa. Y entonces hizo un sacrificio. Lo que le corresponde al profeta Samuel, el rey Saúl lo hizo como que si él fuera el encargado de hacer ese sacrificio. Y cuando él hace el sacrificio, a los segundos llega Samuel. En el capítulo 13, versículo 10, dice lo siguiente: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. ¿Qué actitud de Saúl? Como que si no hubiera pasado, que hice algo bueno. Llegaste tarde, pero tranquilo, yo lo resuelvo. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. Saúl pensó que tenía el derecho de hacer o de asumir una responsabilidad que a él no le correspondía. Pero también vemos en otros pasajes que no solamente Saúl tuvo esa actitud rara o incorrecta, mejor dicho, sino que también Saúl muchas veces tomó decisiones que afectaron a otras personas. Vayamos al capítulo 14, por favor, de Primero de Samuel. Y entendemos en el capítulo 14 que Saúl obligó al pueblo de Israel, al ejército, a hacer un ayuno forzado. No podían comer nada hasta que no vencieran a los filisteos. El pueblo estaba cansado, estaba con hambre, estaba débil, no habían comido en varios días. Y entonces llega Jonatán, el hijo de Saúl. Él no había estado presente cuando Saúl dio ese mandato de hacer ayuno. Y cuando él llega y se reintegra al ejército, van caminando por un bosque y ven panales llenos de miel. Y Jonatán agarra un poco de miel, la come, y dice la Biblia que sus ojos fueron aclarados. O sea, como que Jonatán recuperó vitalidad, recuperó fuerza, recuperó ánimo, obtuvo todo lo que el ejército de Israel no estaba teniendo en ese momento. Y el pueblo vio eso, y entonces, siguiendo el ejemplo de Jonatán, empezaron a comer. Lo que pasa fue que no comieron miel, comieron carne cruda, carne de los despojos de los filisteos. Y entonces la ley de Moisés prohíbe comer sangre a los judíos, o carne con sangre, mejor dicho. Y entonces el rey Saúl se molesta. ¿Cómo es posible, Jonatán, que usted haya mal influenciado a mi ejército? Lo voy a matar. Y vemos cómo una decisión no sabia de parte del rey Saúl puso en peligro la vida de su ejército. Estuvo dispuesto a matar a su hijo porque no supo lidiar con su orgullo. Pero también finalmente Saúl quiso también ajustar la voluntad de Dios. Vemos en Primera de Samuel capítulo 15 que Dios le dio instrucciones de cómo lidiar con el ejército o con los enemigos. Mate a todos, a animales, a bestias, hombres, mujeres, niños, extermine a todos. Pero ¿qué fue lo que hizo Saúl? Dejó al rey vivo. Y se dejó lo mejor del ganado, según él, para ofrecerlo en sacrificio a Jehová.
Dios le dijo, extermine a todo, pero Saúl dice, voy a dejar al rey vivo porque me sirve tener una amistad con él, y voy a dejarme el ganado más lindo para ofrecerlo a Jehová en sacrificio agradable a él. Y entonces dice Samuel capítulo 15, versículo 10, versículo 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y porque Saúl quiso hacer su voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios, eso se manifestó o manifiesta que es un hombre orgulloso. Y nosotros, al igual que Saúl, muchas veces somos orgullosos. Y en nuestro corazón hay una raíz de orgullo que no quiere escuchar las advertencias que constantemente escuchamos. Finalmente, el egoísmo. El egoísmo nos susurra que no podemos ser felices a menos que obtengamos las cosas que queremos. Si no obtengo lo que quiero, no puedo ser feliz. Por ende, mis deseos están por encima de los deseos de los demás. Vayamos a Santiago, por favor, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras? Versículo 1. Y los pleitos entre vosotros. No es de nuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, es triste saber que en las iglesias existen personas que asisten a las iglesias que manifiestan pecados fruto cuya raíz es el egoísmo. Y vemos cómo en esta exhortación que Santiago le hace a los creyentes que están en la dispersión, en esas iglesias habían pleitos entre la gente. ¿De dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros?, le pregunta Santiago. Habían pleitos entre ellos. Habían envidias. Versículo 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia. Habían pleitos, habían envidia, codiciaban unos lo que los otros tenían. Se enojaban unos por no tener lo que los otros tenían. Sus oraciones eran obstruidas. El versículo 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Incluso sus oraciones eran egoístas, solo oraban para ellos. No oraban para la gloria de Dios, no oraban para hacer la voluntad de Dios, oraban solo para sus deleites. Había indiferencia a Dios también. Versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El egoísmo de estas personas que estaba en sus corazones los llevaron a preferir las amistades del mundo que la amistad con el Señor. Ahora, hermanos, amigos, al igual que Moisés, al igual que Saúl, al igual que esta gente a la cual Santiago le está escribiendo, tal vez hemos permitido que la raíz de egoísmo crezca más en nuestro corazón. Y ocupamos arrepentirnos de ese egoísmo. Es una pérdida de tiempo intentar lidiar con el pecado solamente por fuera. Es una pérdida de tiempo lidiar con las cosas que son superficiales. Mucha gente religiosa vive así, batallando contra lo superficial y no prestándole atención a las raíces de pecado que están en su corazón. ¿Qué pasa cuando tenemos un conflicto con alguien? Cuando alguien me maltrata, cuando alguien me dice algo concho, cuando me enojo con alguien en el trabajo o alguien en mi familia. ¿Por qué será que le respondo con enojo? ¿Por qué será que le respondo con rencor? ¿Será esa persona el problema? ¿Seré yo el problema? ¿Por qué me estoy enojando cuando me maltratan? ¿Por qué respondo en rencor cuando me ofenden? ¿Por qué? Porque en el fondo creemos que Dios no está en control.
y que yo toque resolver este problema por yo mismo. Porque me ofende que la gente no me respete y ocupo respeto para ser feliz porque soy egoísta. Porque creo que eso es más importante que los demás, entonces nadie debería maltratarme porque soy orgulloso. Mis hermanos, tenemos que arrepentirnos de estos pecados para poder tener comunión con Dios una vez más, para poder empezar a conocerle mejor. Tenemos que arrepentirnos. Y concluyo con lo que otra vez Richard Owen Roberts escribió. Él dijo: el arrepentimiento es donde dices, no iré por mi camino, voy a dar la vuelta y voy a ir por el camino de Dios. Quiera el Señor darnos ese arrepentimiento para ir por sus caminos. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más por tu palabra. Ayúdanos, por favor, a meditar en estas verdades. Examina si en nosotros hay orgullo y remuévelo, por favor. Examina si en nosotros hay incredulidad y remuévela, por favor. Si hay egoísmo, remuévelo. Ayúdanos a ver si en nuestra vida hay marcas de una persona que no te conoce. Te lo rogamos, Padre. Pero te agradecemos por la oportunidad que nos das una vez más de ser expuesto a estas verdades. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.